Vladimir Putin y Kim Jong-un, los monstruos de Occidente, el eje del mal, se reúnen y mientras esperan acuerdos de fondo, parece ser que solo es un acercamiento de apoyo por parte de Corea del Norte, aunque las especulaciones de todo el mundo van entre apoyo de armamento, acuerdos de otro tipo de ataques. Sin embargo, todo esto poco le importa al líder norcoreano, ya que Kim Jong-un es un personaje particular, alejado de perjuicios e indiferente a las sanciones y amenazas de Occidente. Si bien es cierto, Corea requiere el comercio de energía y otros insumos que Rusia le puede distribuir. Así que business are business. Lo cierto es que todo apoyo es bienvenido. Bienvenido, Jota. Y Beten, gracias por estar y gracias por invitarme a estar en este espacio. Como siempre. Jota, ¿cómo viste esta reunión que puso a temblar a medio mundo, literalmente? Muy interesado y creo que una obligación que tenemos todos aquellos que estamos frente a cámaras es tratar de explicar quién es Kim Jong-un, porque se ha recurrido y de manera, digamos, casi comprensible a la propaganda que ha caricaturizado a este personaje, presentándolo en algunos lados como un gordito loco y con un arma nuclear debajo del brazo. Creo que hay que entender qué es Corea, ¿no? Y no solo me refiero a Corea del Norte, sino a Corea per se, y cuál es su momento. Entonces, si me permite, porque es un tema que me apasiona, Ivette, Por ¿sí? supuesto, Jota. Yo creo que hay que entender primero qué es Corea, y no me refiero a Corea del Sur y a Corea del Norte. Corea ya desde el siglo XIV se miraba a sí mismo como una nación autárquica, es decir, la autarquía entendida en el sentido de solo podemos depender de nosotros mismos. Le había ido mal con sus vecinos, hay una antigua, ya no quiero perderme en los detalles en su relación con Japón. Entonces, Corea del Norte, perdón, Corea per se en sí misma tenía ya una antigua tradición de la autarquía desde el siglo XIV, que además venía vinculada a un sistema de cosmovisión, o sea, de entendimiento de la realidad que proviene del confucianismo. El confucianismo, entre muchos de sus características, promueve con profundidad el respeto a las jerarquías. O sea, le da seguridad a quien que contempla o que practica el confucianismo, percibe que su vida tiene seguridad en tanto que se siente parte de una organización y respeta a las jerarquías existentes. Estos dos elementos se encuentran en un momento de la historia en la que se está construyendo una nueva realidad, me refiero a la Segunda Guerra, al término de la Segunda Guerra Mundial, y surge un personaje que es el abuelo precisamente de Kim Jong-un, que es Kim Il-sung. Y Kim Il-sung entiende, o sea, no es que porque lo han puesto ¿no? como Kim Il-sung que impone un sistema, no, él toma lo que encuentra en su país, el reino ermitaño que es Corea, el confucianismo, y logra una mixtura impredecible, poco probable, con el marxismo-leninismo. O sea, tú te imaginas el confucianismo y el marxismo y logra entramar un concepto y logra desarrollar un concepto de Estado en un momento en el que el realismo político determina que el mundo, o más que eso, que el realismo de la investigación geopolítica del mundo tiene una teoría que se desarrolla sobre todo en la élite occidental, que es Ujú. el realismo de la anarquía. ¿Qué decía el realismo
respecto a la anarquía del mundo, no la anarquía de Bakunin, de que vamos a deshacer el Estado, sino que dice que el mundo no tiene una autoridad central que la gobierne, ¿no? Las Naciones Unidas, si bien es cierto, es un espacio de encuentro, no es una autoridad que determine los destinos del planeta. Entonces, al no tener una autoridad central, estamos literalmente en una jungla, en una selva. Eso es lo que dice la teoría del anarquismo en la geopolítica, ¿no? Entonces, estamos en una jungla, en una selva tan grande. Perdón, voy a cortar esto de acá. Tengo por acá un... ¿Sí? Donde no hay ley que se imponga, entonces hay que tener poder militar para defenderme del otro y en todo caso para imponerme sobre el otro, para defender mis propios intereses, ¿no? Entonces, quien desarrolla una arma nuclear, quien desarrolla los mejores elementos bélicos, puede imponerse sobre el otro para defender sus intereses. Ujú. Il-sung encuentra esta realidad. Venía de un reino, el reino ermitaño, autártico, confuciano en su construcción social, y se encuentra con este realismo que dice el mundo es una anarquía. Y en ese concepto, en ese momento, Kim Il-sung dice, bueno, tenemos que defendernos. Y se encuentra ante una vertiente del camino, desarrollo o defensa. Bueno, si le preguntas a un coreano de aquel momento es, bueno, defensa porque somos autárquicos. Es decir, podemos sobrevivir solos, podemos Ujú. comer lo que nosotros produzcamos, podemos vivir con nuestros propios recursos. Sin Y eso que, contaminarse. en teoría, ¿no? En teoría, esto tiene sus matices buenos y no tan buenos también, pero Sí, aquí estamos haciendo un entendimiento de lo que pasó en ese momento, ¿no? Entonces, sí. si le preguntas a un coreano de ese momento es, ¿qué quieres? ¿Ah? Entonces ellos dicen, no, nos quedamos en nuestro reino ermitaño, que viene de una antigua tradición del siglo XIV, vamos a apostar por defendernos. El desarrollo hacia afuera no nos interesa porque somos capaces de autosolventarnos. Ujú. Y en ese punto comienzan una vorágine para armarse hasta los dientes, sabiendo que el señor gringo del norte había quebrado su país por la mitad y Corea del Sur era un peligro para ellos. Entonces, organizan el cuarto ejército más poderoso del planeta. No es un país muy grande, tiene 25 millones de habitantes, pero es el cuarto ejército más poderoso del mundo. Pero se enfrenta ante una realidad, que en ese momento habían solo 7 países que tenían armas atómicas. Y el que tiene arma atómica es como el que tiene el Joker dorado, ¿no? O sea, Ujú. me puedo pelear contigo las veces que quiera, te hinco, pero si me molestas mucho, saco el Joker dorado y ¡pum! Se acabó el juego. Hasta ahí. ¿Sí? Ahí, entonces, en ese momento habían solo 7 países que tenían el Joker dorado, el arma nuclear. ¿Sí? Y le dijeron a Corea, no, estás tú loco, tú no vas a poder, ¿no? Serás muy autosuficiente, lo que quieras, pero tú no puedes. Pero ellos lo hicieron y lo consiguieron y tienen el Ujú. Joker dorado. En este momento hay 9 países que tienen armas doradas, armas nucleares. ¿Ya? 7 de las primeras que hubieron, incluyendo Corea del Norte y un país a quien le han preguntado y jamás ha dicho si sí ni no, y del que no voy a hablar ahora, pero cuyo dato comienza con I. Y ahí me quedo, para no Mm. meterme en problemas. Ustedes ya son suficientemente inteligentes para darse cuenta del asunto. ¿Ya? Pues, Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Sí? Una nación que viene del siglo XIV, autárquica, confucionista, se mezcla con el marxismo-leninismo, surge esta nación que dice, preferimos defendernos antes que venga alguien de afuera, nos quiebre como nación y tenemos nuestro Joker dorado para defendernos. ¿Sí? Y lo hemos conseguido y aquí estamos, pero el camino ha sido difícil porque la autarquía puede ser a veces muy engañosa.
en la década de los 90 no había suficiente comida para alimentar a toda la población. Y entonces también comenzaron a generarse problemas de los que probablemente Confucio no sabía. Por ejemplo, si eres muy autosuficiente y desarrollas tu propia tecnología, no puedes competir con toda la tecnología que se cruza y que se genera en otras partes del planeta, ¿no? Mientras que yo solo, de manera autónoma, desarrollo un medicamento para curar una gripe, por decir algo, o tratar un cáncer, pues las experiencias de los 190 y tantos países más generan soluciones mejores y más bonitas y más baratas. Entonces, el coreano del norte comenzó a mirar afuera y a decir, yo también quiero eso. Por supuesto. Yo también quiero el K-pop. Yo también quiero Samsung. Yo también. Entonces, se genera todo ese problema y han generado una situación complicada. Entonces, el gobierno de Corea del Norte se ve obligado, ya desde hace tiempo, a buscar moneda extranjera, dígase dólar, entiéndase euro, en alguna medida los yuans y también en su momento rublos, pero sobre todo dólar para conseguir aquello que su población necesita y que le dice a su gobierno, oye, yo también quiero lo que el otro tiene. Seremos muy autónomos, nos podremos defender todo lo que tú quieras, pero yo también quiero Samsung, por decir algo, Claro. ¿no? Pero Entonces, igual hay una tendencia a la restricción a partir de toda esa necesidad que el pueblo quiere, pero el mismo gobierno pone esos límites que son, o por lo menos nos han vendido a Occidente, que son totalmente autoritarios y casi que tú no puedes tener. Hace poco hubo una noticia con el tema de los jeans, por ejemplo, que prohibieron el uso de jeans ajustados. Eso es extremo. sí, y depende de quién nos los cuente, pues. Sí, Por claro. ejemplo, hasta hace poco yo creía que en China estaba prohibido hablar del osito Winnie the Pooh, Ah, sí. porque si alguien salía con el osito Winnie the Pooh, era enviado de inmediato a las mazmorras comunistas del régimen de Pekín, porque se había insultado al presidente Xi, porque hay una similitud entre el osito Winnie the Pooh y el presidente Xi. Y luego vimos una foto de un muchacho chino en un parque de diversión chino abrazado a un inmenso oso de Winnie the Pooh y nadie lo había enviado a ninguna mazmorra por eso, ¿no? Y cuando uno pregunta, y es que no estaba prohibido, no, que hay una cierta comparación, sí, pero eso no le molesta a las autoridades chinas. Claro. Lo que les molesta es que alguien haga un meme, ponga al presidente Xi y algo así, y que lo insulte al presidente. Eso sí sería una situación que de pronto a nosotros los latinoamericanos, a la gente que vive en la patria grande, pues nos tomamos muchas libertades con nuestros gobernantes y le decimos, oye, eres un perencejo, pues, ¿no? Eres un gerundio, dice el término, Sí, sí. ¿no? Pero, entonces, allá la cosa ha cambiado, tiene que ver además porque en Corea del Norte saben que el elemento cultural puede cambiarles el escenario. Entonces, pueden caer en algunos excesos. ¿Ah? Y es que alguna razón no le falta. ¿Cómo se construyó en Ucrania Zelensky? Primero hicieron una película, pusieron a un cómico mal actuado como personaje de una película financiada por capitales de Hollywood. Luego el nombre de la película se constituyó en el nombre del partido que construyó a Zelensky como gobernante y luego ya sabemos toda la historia que viene. Entonces los Sí, norcoreanos ven esa historia y dicen, no queremos eso, ¿ya? Pero entonces en ese contexto, Ivette, ese es el personaje que llega a Rusia. O sea, claro. no está llegando el gordito loco con el misil bajo el brazo. El que llega es el heredero de toda esta historia. Alguien que Sí, necesita dólares, que tiene el cuarto ejército más importante del mundo, que tiene el as dorado y que se encuentra frente a un Putin que le ha hecho frente a una situación muy complicada, pero que también lo ha desgastado.
Y claro. entonces Kim llega ahí con una sonrisa así como, me he pasado la vida produciendo cosas para pegarme con alguien que quiera meterse y de repente yo ya no quiero eso. Necesito tecnología, necesito granos, pero también quiero seguir desarrollando mis formas de defenderme. Y como Putin no es tonto para nada, le ha llevado a un lugar donde lanzan esas cositas que vuelan y dicen, chachán, mira lo El que tengo acá. cosmódromo, ajá, No, fue estratégico, claro, bastante estratégico. o sea, es un poco entender, ¿no? Frente a lo que estamos en este momento. Claro, en este escenario, ¿qué tendrían en común? Bueno, tú lo has dicho hace un momento, el tema de los negocios, de lo que requiere Corea del Norte, pero ¿qué podrían tener en común Kim Jong-un con Vladimir Putin? O sea, ¿por qué ahora? ¿Por qué en este preciso momento se da este acercamiento? Porque los dos necesitan espacios de desarrollo que no estén bloqueados económicamente. Ujú, Kim viene de una antigua tradición del siglo XIV de ser el reino ermitaño, pero ahora necesita dólares, más que dólares. Necesita algo con que comprar afuera. Antes eran los dólares. ¿Ya? Entonces no había un BRICS, no había un espacio de desarrollo. Entonces, hasta hace poco, Kim necesitaba dólares. ¿Qué es lo que le prohibieron? Me preguntas, ¿qué tienen en común? Putin le dijeron no más dólares. Te sacamos del SWIFT. Eso los une, eso literalmente les haría casi hermanos siameses. Les ajá, hace común el tema de la necesidad de tener un sistema de compra que les fue negado, el dólar. ujú. Ahora dicen, oye, pero ¿por qué tiene que ser dólares? Y si lo hacemos en rublos, y si lo hacemos en yuans, y de pronto alguien le sugerirá, ¿y si lo hacemos en reales brasileros? O sea, por ahí puede comenzar a desarrollarse ese concepto, ¿no? ¿Se podría decir entonces que esta reunión es más una consecuencia de las acciones de Occidente con estos países que han sido pues tratados como si fueran lo que decíamos al principio, demonios, monstruos, los han llamado parte del eje del mal? Entonces, estas Literal. sanciones, estos procesos que bloquean, que llevan a una situación de límite, eso es la consecuencia de que estén entonces reorganizándose las piezas en este caso. Sí y más, sí y más. Son consecuencia de una política mundial por tratar de hacer metástasis del poder imperial. Y han habido espacios que han tenido resistencia a eso, sí, pero también tiene que ver con el desarrollo de un nuevo momento en la historia. Un momento en la historia en el que surgen nuevos elementos de poder y hay reacomodos. Yo creo que es Ujú. importante que entendamos que no hay buenos ni malos en geopolítica, hay intereses. Sí, La propaganda es otra cosa, ¿no? El eje del mal. Sí, sí. todos tienen sus matices buenos y sus matices no tan buenos. Claro, luego al final uno hace la suma y resta y dice, este fue mejor para la humanidad, este no lo fue tanto. ¿Sí? Es un nuevo surgimiento y en este nuevo surgimiento hay una confrontación. De hecho, los griegos habían, a través de la mitología, que no solo son cuentitos que se cuentan bonito, sino que son entendimientos de la realidad, habían ya hablado de esta confrontación, ¿no? Entre lo nuevo y lo viejo. El padre, para no ser desplazado por el hijo, devora a los hijos y el hijo que busca castrar al padre para Ajá. precisamente sacarlo del proceso. Sigmund Freud incluso había profundizado mucho en eso, ¿no? O sea, las personas y las naciones hacen eso, ¿no? El que llega va a decirle, ya fue, ¿no? Ya terminó y le cantará los abusos que hizo, ¿no? Y el otro le dirá, no, acá hay un límite y no vas a pasar. ¿Ah? Entonces, estamos en ese momento. Pero el punto es que se ha encontrado la uña con el dedo.
O sea, se han Sí, encontrado lo que necesitaban, el uno con el otro. Ese es el punto. claro. Y el que está... Occidente, Ajá. oh, Sí, por favor. No, no, no. Ajá. Listo, no, no te preocupes. Occidente tiene en este momento el ojo puesto en esta reunión. Como decíamos al principio, se ha generado todo tipo de especulaciones, pero también se está manejando una teoría de un doble rasero. O sea, es bueno cuando Estados Unidos le da armas a ciertos países y los financia y los ayuda. Y es malo cuando Rusia, China, India y otros países ayudan a otros en el mismo sentido, ¿no? Entonces, esta política de doble rasero eh, genera como esa, ¿cómo se dice? Como esa mala vibra, yo lo llamaría así, porque para unas cosas funciona, pero para otras no, a mí no me toquen. Eh, la pregunta sería, ¿se cansaron estos países que han sido aislados, que han sido estigmatizados de este manejo? Sí, hay una expresión. Voy a tratar de evitar la expresión per se, porque no va a sentirse bien, y en esta plataforma somos muy respetuosos de eso, ¿no? Hubo un caudillo que pertenecía a Latinoamérica, que había cometido unas barbaridades increíbles, y en la Casa Blanca se quejaban de él porque les hacía mala prensa estar cercano de ellos, y al aquel entonces gobernante del Imperio del Norte dijo, este es un hijo de tut, ¿no? Y el secretario de Estado le dijo, sí, pues es un hijo de tú, pero es nuestro hijo de... Hijo de, ¿no? sí, 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 sí. sí. Entonces, sí, pues, ¿qué quiere decir esto? ¿No? Está bien que se hagan mal las cosas en tanto que se defiendan a nuestros intereses. Ujú. ¿Ah? Pero, por supuesto, esto genera una sensación de hartazgo en la sociedad civil, en el pueblo de las naciones, de los pueblos que hemos sido sometidos. Que decimos, pero yo no quiero esto para mí. Es decir, ¿por qué mi nación tiene que limitarse a ser un país diseñado para la extracción de recursos naturales que se pagan muy poquito y yo no tenga futuro y que yo no pueda competir? Porque nos dicen, sé competitivo, estamos en un mundo de oportunidades para todos, pero el día en que yo quiero cruzar una frontera me ponen una cara de sargento al otro lado y me dice, usted no puede pasar. De hecho, mucha gente que está viendo el video seguramente se acordará que si es de origen latinoamericano, ya sea colombiano o peruano, llega con su pasaporte para pasar de una frontera europea a la otra, ¿no? Y verá como en la cola, señor noruego, pase usted, señor noruego. Señor Sí, alemán, claro. pase usted, señor alemán. Señor francés, pase usted, señor francés. Llega el señor peruano, un momentito. Maleta, revísame, muéstrame hasta los dientes. Y entonces uno dice, ¿pero por qué? No es que nos tratábamos igual, no es que éramos un mundo sin fronteras donde yo entrego mis recursos naturales. No. Entonces uno dice, no me gusta este trato, no me gusta este acuerdo en el que estamos, vamos a replantearlo. Entonces será el viejo régimen que dirá, no, yo me devoro a todos aquellos que quieren salir con nuevas ideas, ¿no? Y en ese compás andamos. Kim debe estar feliz porque le han mostrado, estuve viendo en la mañana, le han mostrado unos artefactos en los que él dice, yo tengo algo que puede ir muy bien en la cabeza de esto. O Sí. sea, yo no tengo lo otro todavía porque estoy que hago pruebas y todavía Ujú. me salen bien, pero no tan bien. ¿Ah? Pero tengo, Sí. Mira una cosa interesante. Kim ha autorizado que se hagan pruebas de estas cosas que salen y vuelan y que pueden llevar desde eh, ¿cómo se llaman estas cosas que orbitan la Tierra? satélite. Un satélite, pueden llevar un satélite o pueden Sí, llevar algo que haga boom, ¿no es cierto? ¿Sí? cierto. O sea, mira, acá hay un dato curiosísimo. Kim ha autorizado que sus generales o que su estructura militar
haga pruebas de lanzamientos cuando él no estaba y sobre el mar de Japón. Esa es una señal poderosísima, como diciendo, yo puedo estar en cualquier lado, esta cosa va a funcionar. Y Ujú. Putin, que tampoco es sonso, porque ninguno de estos dos son bobos, ¿a quién ha llevado como principal protagonista de esta reunión? Al ministro de Defensa ruso. No han ido a hablar de historia, ahí no están para hablar de cómo se llama, de cómo se hace origami, ¿sí? Cierto. Están hablando, lo han llevado a un lugar donde esas cosas vuelan, ¿ya? Entonces, evidentemente esto les está generando más que preocupación a Occidente. Pero también debe estar generando preocupación en China, ¿ya? Porque los chinos fueron en su momento el único punto de salida, la única fuente de nutrición externa que le llegaba a Corea del Norte. Si Ujú. alguien quería pasar a Corea del Sur, no lo hacía para Corea del Norte, Corea del Sur, sino una vuelta por China, o sea, caminaban las de Diego, un terrible viaje y llegaban a Corea del Sur. Sí, eso hizo que el gobierno de China tuviera mucho control sobre las cosas que se podían decidir en su socio en Corea del Norte. Este cambio reacomoda muchas fichas, porque ya me imagino Kim hablando con Putin diciendo somos amigos de siempre, son palabras que literalmente han usado, ¿no? Vamos a luchar Sí, siempre el imperialismo, y Kim diciendo, bueno, ¿qué me vas a dar? Trigo, bien, mi gente necesita trigo, ¿qué me vas a hacer? A ver, ¿qué me puedes trasladar? Tecnología militar, bien, yo también tengo lo mío, ¿no? Y China puede estar diciendo, yo antes era el único amigo de este señor. Corea del Norte y Corea del Sur fueron muy amigos, perdón, Corea del Norte y la Unión Soviética tuvieron un vínculo muy fuerte, pero tras la caída de la Unión Soviética, la cosa no siempre fue igual con Rusia. No cierto. siempre fue igual con Rusia. Ahora, esta nueva línea de abastecimiento cambia también muchos elementos de la ecuación. Claro, una especulación muy fuerte fue el tema del apoyo de armamento entre Corea del Norte y Rusia, pero se ha también de pronto de alguna manera podido desestimar, ya dado que Rusia pues tiene bastante avance tecnológico a nivel de armamento. Entonces, ¿hasta qué punto podría haber esa necesidad de que Corea apoye a Rusia para eventualmente ganar la guerra? ¿Sería eso posible o más bien es una especulación más de los occidentales? Yo creo que en este punto son las conversas iniciales. De hecho, entiendo que el presidente Kim y el presidente Putin, a través de sus cancillerías, han decidido no emitir o no presentar un documento sobre la reunión que han tenido. Es decir, no De van a sacar acuerdo. un papel y digan, no, hemos llegado a este acuerdo o declaramos tal cosa, nada de eso. Lo que es más preocupante para Occidente, porque cuando menos sacas un Claro. papel sabes a qué agarrarte, ¿no? Ujú. Kim, mucho a su estilo, dice, yo no quiero que la gente sepa de qué estamos hablando. Han tenido una reunión de 5 horas con el presidente Putin, o sea, reunión de trabajo, ¿sí? Han tenido que hablar de mucho y con muchas cosas en profundidad. No hay un documento, o sea, en este aspecto, y en torno a la pregunta que haces, pues tendremos en todo caso ir verificando qué pasa, qué pasa en el transcurso de los meses para ver qué se conversó. Por ejemplo, si es que vemos tecnología iraní desplegada en la zona del Donbass y el Donetsk, entonces Ujú. diremos, ajá, algo tuvo que haber hablado Putin con los señores de Irán para que este equipo llegara acá. Claro. No se ha visto en este momento equipo militar, hasta ahora no se ha visto equipo militar norcoreano desplegado en la zona, ¿ya? Pero, a ver, es que lo que pasa es que Rusia es una potencia militar, indudablemente, pero tienes al frente que hay varias que son potencias militares. Estados Unidos,
que gasta mucho más. Te voy a dar algunos números que no los tengo así como muy exactos en cabeza, ¿ya? Pero para que te hagas una idea. Estados Unidos gasta 360 en armamento, 1.000 millones de dólares. Por eso no quiero 360, ¿sí? Rusia, 60. Alemania, 50. Te estoy dando números aproximados, ¿sí? Por favor, no los tomen, pero estoy tomándolo, ¿sí? De acuerdo. Francia, 50. Reino Unido, 55. ¿Ya? Brasil, 25. ¿Ya? Pero para que no... Entonces, si tú sumas Rusia con sus 60.000 frente a los 360 de Estados Unidos, frente a los 50 de Reino Unido, los 50 de Francia, los 50, o sea, hacen una... O sea, por mucha capacidad de resiliencia que tiene, va a sentir el golpe. No sé si ahora, Claro. pero en todo caso, si no va a sentir el golpe, con un absoluto vaciamiento de sus almacenes, de su pertrecho, va a querer una reposición para saber que si le abren un frente por otro lado, tenga por dónde responder. Porque muchos decían, ¿y por qué Putin no manda a Ucrania y de una vez toma por la... ¿no? Y que mande a todos sus ejércitos? No, que no puedes mandar todos tus ejércitos, pues, o sea, mira las fronteras que tiene por todos lados. Tiene que andar cuidándolas por todos lados. Entonces, Putin, claro, podría en este momento estar haciendo como un, oye, vamos a negociar, yo ahora aguanto, o sea, tengo las espaldas suficientes para aguantar esto, pero si esto se torna largo, hermano, vas a tener que ayudarme, le va a decir seguramente, ¿no? Y el otro, sí, por supuesto, ¿para qué crees que he venido? ¿No? Teniendo en cuenta que las conversaciones de paz van a comenzar, le guste o no a la dupla Podilak-Zelensky. Sí, Ajá, eso es muy cierto. En últimas, lo que acabas de hablar del tema económico es finalmente a donde se llega siempre en estos temas, porque son los intereses económicos los que finalmente están sobre la mesa. En ese alguien orden siempre de, tiene que financiar el ceviche. exacto, en ese orden de ideas, Occidente tendría que poner más dinero sobre la mesa y podría estar pensando en más sanciones, o sea, ya le caben ¿Ya más. qué? No sé, prohibirle que vaya a la luna. Sí. Claro, es que lo que pasa ese es el problema, pues, con poner sanciones. A Corea del Norte le han puesto las sanciones que se inventaron y las que no también. Y ha seguido, o sea, así, ha seguido siendo un país viable, con todos los problemas que tengan, no sé si harán bien, harán mal, no lo sé. Pero no es un país que haya colapsado tipo Libia. Ujú. Funciona. Tiene una estructura de poder muy centralizada que le permite una rápida respuesta. Un problema que tenemos los países más democráticos, que por tener un aparato gubernamental más democrático, cualquier necesidad de respuesta tienes que llegar a consensos, ¿no? Corea del Norte no, pues por su formación confucionista tienen un país, un gobierno centralizado, entonces una capacidad de respuesta inmediata para Claro. cualquier elemento. Entonces, es un país viable. Le han puesto las sanciones que no te imaginas a Corea del Norte y han Sí. sobrevivido. Muchas críticas de la manera como, ¿no? Forman ingenieros y los mandan a trabajar a Qatar, por decirte, ¿no? Y el ingeniero norcoreano que se va a Qatar recibe un sueldo de $100.000 al año y le dicen, toma tus 5.000, el resto es para el Estado. ¿Sí? Y claro, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Y entonces el señor dice, bueno, me regreso a mi casa. Finalmente, el gobierno, el Estado norcoreano tiene $95.000 para financiar el gasto del Estado. Y acá hay una diferencia, porque había una crítica. La lógica era esta, ¿no? Y esta es también parte de la propaganda, ¿no? El, el piso 39 le llamaban, como se llama, a la oficina encargada de manejar negocios para obtener divisas de fuera a través de operaciones de cualquier tipo. A ver, había un país, Bangladesh me parece, puedo estar equivocado, ¿sí? Tiene unos restos arqueológicos impresionantes, vinieron los norcoreanos, en 2 patadas construyeron un museo impresionante, con una tecnología bellísima, con unos artistas impresionantes, y dijeron, nosotros cobramos los 10 primeros años y a partir de eso, miti miti.
¿Ya? Y entonces las investigaciones decían, no, este es el dinero para solventar a Kim, Ajá. para la fortuna personal de Kim. Pero no tiene lógica. ¿A dónde iría Kim a gastar su dinero si es que es una fortuna personal? O sea, en su país él tiene todo lo que quiera. ¿Ya? Quiero viajar en tren privado y se va en su tren privado. Entonces Ya, dice, ya no, llegó a Rusia. ya llegó a Rusia, ¿no? Pero a lo que voy es Ujú. esto, ¿no? ¿Para qué Kim quiere una fortuna personal? No tiene sentido que un hombre en su posición tenga una fortuna personal, porque no la puede gastar en ninguna parte del planeta, porque son autárquicos, porque él no va a Ya. irse a vivir a otro lado. Probablemente sí, la élite tenga privilegios. De hecho, él mismo se formó en una escuela pública en Suiza, ¿no? Sí, seguramente sí. Y ese dinero servirá para sostener a la élite y proveer a las estructuras del Estado que finalmente permitirán que el pueblo norcoreano sienta, no sé si más o menos, bien atendidos. No, pero no se trata de una fortuna personal. Se trata que el Estado norcoreano no encontraba dinero y dijeron, bueno, lo que tenemos acá son norcoreanos que podemos entrenar para que cumplan misiones afuera, generen divisas, trabajan allá, les damos algo de dinero y el dinero viene para acá. ¿No? Bueno o malo, no sé, pero es la estructura como han logrado. Esto le abre Ujú. otros escenarios. Eh, yo hasta el 2021 creo eran 150.000 trabajadores altamente calificados que Norcorea había enviado fuera de su país. Esto le generaba 2.000 millones de dólares al año más o menos. De esos 150.000, 140.000 estaban en China. No, eran 130.000 estaban en China, 10.000 en Rusia y el resto en algún lugar, Claro. ¿no? Bailarinas norcoreanas, pero no digamos bailarinas de cabaret, ¿no? Sino de esos ballets tan elaborados que nos dejan tan impresionados. También eran como, digamos, puestos de trabajo que se exportaban para generar fuente de trabajo. Hay quienes han calificado esto como esclavitud. Eh, el tema es que, ¿quién lo dice? Nada más aquellos que someten a los nigerinos a vender su uranio a 0,80 centavos de dólar cuando en el mercado está a A $200, o sea, 200. hay todo un tema, ¿no? Sí, de acuerdo, Jota. No, pues en este punto solo nos queda esperar los resultados de esta reunión. Sabemos que Putin y Kim Jong-un son personajes bastante enigmáticos, cada uno a su estilo, Uno más cada que el uno a otro. su manera. Ajá, exactamente. Y sabemos que tienen ases bajo la manga, que muy seguramente los occidentales pues están bastante aterrados por esa situación. Nos queda esperar y bueno, tenemos bastante tela que cortar como siempre en estos temas. Jota, muchísimas gracias por como siempre aprender tanto de ti.